Tiembla Estados Unidos. Colombia dejó de fingir obediencia y le dio la espalda al que durante décadas dictó su destino desde el norte. Y es que Gustavo Petro no esperó la aprobación de nadie. Firmó la solicitud para entrar al Banco del BRICS y lo hizo con la seguridad de quien ya no tolera más órdenes. De esta manera Petro eligió el momento con precisión, pues con Estados Unidos al borde de una recesión, su moneda perdiendo fuerza y su poder global en retroceso, la decisión de acercarse al BRICS no es solo valiente, es estratégica. Y mientras unos repiten amenazas del pasado, otros construyen alianzas del futuro. Los detalles. A continuación, unieron fuerzas. Colombia formalizó su intención de ingresar al nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Y con esa decisión, Gustavo Petro marcó una nueva etapa en la política exterior del país. Lo anunció la ministra de Comercio, Cielo Rusinque, y lo hizo con cifras que explican por sí solas el movimiento. Los BRICS, en la actualidad, tienen 42% de la población mundial y 25% del PIB global. Eso nos habla de la importancia de este mercado cuando estamos hablando de una apuesta determinante de Colombia de diversificar sus mercados y no tener una dependencia particular, como la tenemos ahora. Dijo aclarando que Colombia busca alejarse de la subordinación financiera tradicional con Occidente. Para Colombia esta solicitud representa un giro concreto en su política económica y comercial. Y es que el país ha mantenido históricamente una alineación estrecha con los centros de poder occidentales, tanto en lo financiero como en lo político. Y desde su incorporación a la OCDE en el 2020 en adelante, la orientación había sido clara. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro ha intentado modificar ese curso. Ahora, la relación con China se ha intensificado, con visitas oficiales, compromisos en infraestructura y cooperación tecnológica. Y la posición frente a Rusia ha sido más matizada, evitando alineamientos automáticos con la retórica estadounidense. Además, la apuesta por el BRICS como bloque estratégico consolida esa reorientación hacia un escenario multipolar donde Colombia busca mayor margen de maniobra. El entorno económico global también empuja este tipo de decisiones. Y la inflación persistente en Estados Unidos, los riesgos de recesión y las disputas comerciales de Washington con Pekín han erosionado la confianza de varios países del sur global en el dólar como única divisa de referencia. En ese contexto, formar parte del Banco del Bloque no es solo una cuestión de financiamiento, sino también de acceso a redes de intercambio, mercados alternativos y circuitos financieros que eluden el control estadounidense. Así, Petro parece haber leído ese mapa y actuar en consecuencia. Y el gobierno colombiano no ha hecho este movimiento de forma aislada. En las últimas semanas se han intensificado los contactos con gobiernos miembros del BRICS. Delegaciones diplomáticas han viajado a Sudáfrica, India y China para establecer hojas de ruta bilaterales en comercio, inversión y tecnología. Y a nivel regional, Colombia también ha retomado el discurso de la integración latinoamericana con enfoque autónomo, coincidiendo con otros líderes. Además de ello, la CELAC ha sido el foro donde se ha comenzado a coordinar posiciones comunes frente a organismos como el FMI, y Colombia se ha mostrado dispuesta a participar en nuevas iniciativas de coordinación que escapen al esquema interamericano tradicional dominado por Washington. Y desde el lado ruso, el acercamiento colombiano ha sido recibido con interés. Moscú viene ampliando su presencia diplomática y comercial en América Latina como parte de su estrategia para contrarrestar el cerco económico impuesto por Occidente desde el inicio del conflicto en Ucrania. Así, Rusia ha firmado acuerdos de cooperación energética, científica y agrícola con países como Brasil, Argentina, Nicaragua y Cuba, y ha reforzado su presencia en organismos multilaterales no occidentales. En Estados Unidos, por ejemplo, este movimiento ha sido observado con una mezcla de sorpresa y disgusto. Y es que Colombia ha sido durante décadas uno de los principales receptores de asistencia militar y económica de Washington,
especialmente bajo el Plan Colombia, que canalizó más de 10.000 millones de dólares desde el 2000. Y así la percepción de que Bogotá comienza a tomar distancia de esa dependencia ha generado tensiones con sectores del Congreso estadounidense, donde ya se habían expresado críticas a la política de Petro. Incluso algunos legisladores republicanos han acusado al gobierno colombiano de debilitar la lucha contra el narcotráfico y de alinearse con regímenes autoritarios. Sin embargo, los datos contradicen esa narrativa. La erradicación de cultivos ilícitos se ha mantenido y los acuerdos internacionales se respetan. Y lo que ha cambiado es la orientación estratégica, pues ya no se trata de subordinarse, sino de negociar en condiciones de mayor igualdad. Por ello, la decisión de Petro también tiene implicaciones para el debate interno en Colombia. La oposición ha reaccionado con cautela y algunos sectores empresariales han mostrado preocupación por un posible deterioro en las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, varios gremios exportadores ven con buenos ojos la posibilidad de abrir nuevos mercados en Asia y África, donde el crecimiento económico y la demanda de productos primarios siguen en aumento. Además, el acceso a líneas de crédito del NDB permitiría financiar proyectos de infraestructura clave sin las condiciones fiscalistas del FMI, lo que encaja con la agenda de inversión pública que Petro ha defendido desde su campaña. El Ministerio de Hacienda ha señalado que el país mantendrá una diversificación responsable de sus alianzas financieras sin romper acuerdos, pero ampliando el margen de acción. Y el banco, por su parte, se está convirtiendo en una alternativa real para proyectos que antes dependían exclusivamente del capital occidental. En el 2024, el NDB anunció su intención de emitir bonos en monedas locales para financiar proyectos en América Latina y África, lo que implica una desdolarización progresiva de sus operaciones. Y de esta manera, Colombia podría ser uno de los primeros países de la región en beneficiarse de esta nueva política. Así, a diferencia de las instituciones del Bretton Woods, donde el poder del voto está vinculado al aporte económico y donde Estados Unidos tiene poder de veto en el FMI, el NDB opera bajo un esquema más equilibrado. Todos los miembros fundadores tienen la misma participación y los nuevos socios acceden a mecanismos de gobernanza compartida. Y esto ha sido valorado por los países que buscan mayor autonomía en la toma de decisiones financieras, especialmente en el sur global. Y para Colombia, participar en este modelo significa tener voz y voto en la financiación de su desarrollo. El acceso al banco también facilitaría el financiamiento de obras de infraestructura clave como trenes de carga, puertos, redes eléctricas y energías limpias. Áreas donde la cooperación con China y Rusia ya está en marcha. Y así, la expansión de los BRICS y el papel del banco como brazo financiero del bloque coincide con un momento de repliegue estratégico de Estados Unidos. Ahora, la economía estadounidense enfrenta una deuda pública que supera los 34 billones de dólares, una inflación que no cede del todo y una política monetaria que ha llevado las tasas de interés a su nivel más alto en décadas. Y en ese contexto, el margen de acción para proyectar poder económico en el exterior se ha reducido. Así, a medida que se concrete el proceso de adhesión, Colombia deberá definir su nivel de participación en el capital del banco y en los mecanismos de gobernanza. Y se espera que los primeros pasos incluyan una evaluación técnica del Ministerio de Hacienda y reuniones con la presidencia del NDB para acordar los términos. También se planteará una hoja de ruta para identificar proyectos prioritarios que podrían recibir financiamiento en los próximos años. Y las áreas con mayor potencial son transporte, transición energética, vivienda rural e innovación tecnológica. Además, la infraestructura férrea en particular es una prioridad del gobierno colombiano y encaja con las líneas